Ah, ok, bueno, voy a cambiar el micrófono, no tengo la voz con el micrófono integrado. ¿Sí? ¿Se escucha bien así sin micrófono? ¿Sí? Ah, ok. Si no, ah, ok, muy bien, sí, perdóname. Entonces sí, voy a tener que utilizar el micrófono para la grabación. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar por atención a ustedes que llegaron a tiempo. Ya saben, siempre hay libre de la tecnología y hay que adaptarse a lo que tenemos. Entonces, en este caso, bueno, sobre todo porque nosotros estamos grabando todas estas sesiones y las estamos compartiendo. Bien, en este taller sean bienvenidos a un nuevo curso que va a hablar sobre la gestión eficiente del agua y sobre todo aprovecharla en el medio rural, sobre todo en el medio rural. Vamos a trabajar 4 bloques, 4 sesiones. Me voy a ir un poco rápido las primeras 2 sesiones para que podamos reponer el tiempo y podamos llegar al exactos o justitos hacia las 2 de la tarde. Más o menos estaba pensado en trabajar 1 hora en cada bloque, pero un poco vamos a hablar sobre la importancia del agua, la escasez, sobre la gestión y el manejo del agua en México. Después nos vamos a ir a cuáles son las estrategias que hay que tomar en nuestra esfera de acción sobre el manejo del agua. Y finalmente les voy a presentar algunas acciones individuales y colectivas para una gestión eficiente del agua y las son las conclusiones. Entonces, bueno, quizá no, en algunos casos no me conocen, pero no soy investigador asociado aquí al Colegio de Postgraduados, actualmente soy como subdirector de vinculación, pero yo ingresé cerca de hace 1 año, 4 meses aquí al colegio. Tengo alguna experiencia bueno, de formación, soy ingeniero químico con la especialidad en el área ambiental, con maestría en gestión ambiental y doctorado en agroecosistemas tropicales. Y mi tema toda la vida ha sido la parte ambiental. Toda la vida siempre he tratado, tengo ya más de 28 años de experiencia en proyectos relacionados con la gestión ambiental. Entonces aquí lo que voy a trabajar en este caso es un poco para qué fui contratado lo que yo quiero que ustedes se lleven en esta sesión es precisamente que tengan algunos conocimientos y herramientas para gestionar de mejor forma el agua y que lo puedan aplicar tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Sobre todo, lo que vamos a platicar es de qué forma puedo hacer o qué es lo que yo puedo hacer desde mi esfera personal para gestionar de mejor manera. Gracias, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, normalmente nosotros tenemos una imagen como esa, ¿sí? Lo que hemos visto muchas veces, es una imagen que fue tomada desde el espacio exterior. Y el nombre, ¿cómo le dicen? ¿El planeta qué? Sí, el planeta azul. ¿Por qué dicen el planeta azul? Porque es más aparentemente. Hay una capa que cubre a la Tierra y que es lo que más vemos y que es lo que hace como característica especial al planeta. Pero se imaginarían verlo así. Al paso que vamos. ¿Se imaginan verlo de esa forma? Bueno, ciertamente lo que más vemos como envolvente es el agua. Sin embargo, o sea, el 70% de toda esa superficie es agua, pero de esa agua solo el 2.5% es dulce, pero solo el 0.0025% es lo que nosotros podemos tomar.
Entonces, si pudiéramos verlo como unas esferas, esto sería el tamaño de la esfera que cubre la atmósfera alrededor de la Tierra. Después, esto sería el tamaño de la esfera comparado con la Tierra. Y serían estas pequeñas bolitas, serían la cantidad de agua, la cantidad de agua dulce y la cantidad de agua que tenemos disponible. Comparativamente, ¿verdad? Entonces, bueno, es un poco para que empezamos a entender la importancia. ¿Sí? Después nos vamos a analizar en particular la molécula del agua. El agua es una molécula que está conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Sí? Ahora tenemos el oxígeno y los hidrógenos. Pero esa simple molécula de todo el conjunto de elementos, de los casi 120 elementos que hay, solo esos dos son vitales para todo lo que hacemos cuando se encuentran unidos. ¿Sí? ¿Por qué son vitales para lo que hacemos? Bueno, precisamente aquí podemos encontrar el porcentaje de agua en cada una de los sistemas que conforman nuestro cuerpo humano. Aproximadamente el 70% de nosotros es agua, pero podemos encontrar en la piel el 64%, en el cerebro el 75%, en los músculos, en el corazón, en los pulmones. Los porcentajes van variando, pero el promedio más o menos es el 70%. ¿Y por qué es tan importante esta molécula? Esta molécula es muy importante porque, para empezar, digamos, el agua es el disolvente universal. ¿Qué entienden por eso el disolvente universal? ¿Puede mezclar? No. ¿Qué tienen por disolver? Puede diluir a otros materiales. O sea, el agua lo utilizamos como un medio de separación y que podemos agregar muchos componentes. Y por ejemplo, pues, si le agregamos sal o le agregamos azúcar, pues no podemos tener agua salada o agua dulce. No lo vemos porque las sales y el azúcar están disueltas en el agua. ¿Sí? Entonces, tiene esa capacidad de disolución. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando lavamos los trastes? Disuelve que todo el detergente, todo lo que los restos de comida de los trastes. Vamos un poco ahí en esa parte de la importancia del agua. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene esa propiedad del agua? De disolver casi todo. Disolver casi todo. Precisamente una de las propiedades está en entender el comportamiento tanto del oxígeno como del hidrógeno. Seguramente a alguien de ustedes se le ha ocurrido poner agua en el refrigerador, en el congelador y ponerlo a ras a un depósito. ¿Sí? A ras, meterlos al congelador. ¿Qué sucede? ¿Han visto qué sucede? Que se derrama, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se derrame? Porque cuando, por ejemplo, yo congelo otra cosa, en lugar de derramarse se hace más pequeño. ¿No? Y en el caso del agua es al revés. En el caso del agua, cuando se congela, cuando se vuelve en el estado sólido, lo que hace es un poco como expandirse, hace más grande. ¿A qué se debe eso? Principalmente se debe a las propiedades del oxígeno con el hidrógeno. Es como cuando de repente estamos en un lugar muy cerrado con mucha gente y nos empiezan a aglutinar. Nos empezamos a juntar. Bueno, ¿qué es lo que hace la molécula del agua? Le dice, échale para allá. Sí te dejo que conoces, pero
pero yo quiero mi espacio. ¿Sí? Necesito mi espacio. Y entonces, a medida que vamos bajando el contenido energético de la molécula, hay una repulsión aquí hay los signos positivo y negativo. Entonces, acuérdense que las cargas iguales se repelen, las contrarias se atraen. Entonces, es una molécula muy polar que cuando el contenido energético las hace que se junten por una reacción o un fenómeno físico, pues hace la reacción. Y eso explica en parte qué pasa cuando nosotros ponemos una moneda en el agua. ¿Hacia dónde se va? Hacia abajo. Bueno, en el caso del agua, cuando la ponemos en el estado sólido, o sea, en forma de hielo, la ponemos en agua. ¿Qué sucede con el hielo? Esa capacidad, esa densidad, las partes del planeta, tengamos una cubierta de hielo. En condiciones normales, lo que esperaríamos que se mueva. Entonces, esa es una propiedad muy interesante que vamos a analizar más adelante. Muy bien, entonces digo, es vital, esa molécula es vital. ¿Por qué? Pues, si lo vemos desde aspectos de salud, como la función que tiene para nuestro cuerpo humano, pues nos previene enfermedades, nos permite tener una piel saludable o hace que el organismo funcione adecuadamente. O sea, imagínense no tomar agua. ¿Qué sucede cuando no tomamos agua? Nos enfermamos, o si hay un excedente de agua, lo mismo sucede. Lo mismo sucede. Entonces, bueno, no se va a controlar el peso, hace que el cuerpo funcione. ¿Ok? Entonces, eso es desde el punto de vista de la importancia de la salud. Pero en el caso de la naturaleza, vamos a entender por qué es importante el agua en la naturaleza. Si es importante para nosotros como seres vivos, imagínense para la naturaleza. ¿Qué función tendrán los árboles? ¿Qué función tendrán los animales? ¿Qué función tendrán un ecosistema? Tiene muchas funciones, muchísimas funciones. ¿Sí? Entonces es lo que sostiene la vida. Es un mecanismo de transporte, por ejemplo, en el caso de los ríos, ¿no? Transporta alimentos, pueden vivir algunas especies. Entonces eso, digamos que si tenemos escasez, pues ¿qué va a suceder? Vamos a perder especies y vamos a perder ambientes. Entonces es muy importante el agua para la vida. Y tiene una función. En cada parte del ecosistema tiene una función y lo vamos a entender más adelante. ¿Sí? Ahora, voy a los números. Vamos a empezar por analizar un poco los números. Si lo vemos así, si lo vemos del total de agua que hay en la Tierra, solamente esto es dulce. Esta sección es el 3%. Pero de ese 3%, el 68% está como nieve permanente y en glaciares. El 30% está abajo de la Tierra como agua subterránea y arriba tenemos en forma de vapor de agua 0.9 y el agua superficial solamente es el 0.3%. ¿Sí? De ese 0.3%, el 87% está en lagos, el 11% está en pantanos y el 2% está en los ríos. Entonces, el agua disponible, vamos a empezar por manejar esta parte del agua disponible. ¿Cuánta agua tenemos para poder servir o cubrir nuestras necesidades? Bueno, entonces, a pesar de que tenemos un porcentaje mínimo, ¿sí? Está tanto en lagos, pantanos y ríos,
Pues miren, somos casi, ¿cuántos somos en todo el mundo? Como 9.000 millones de personas, más o menos 8.000. Pues, 8.000, pues casi el 10% no tiene agua, no tiene acceso al agua potable. Y ese es un pequeño problema. Bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo se mueve el agua en el medio ambiente? Eso es lo que vamos a empezar por entender. ¿Cómo es que se mueve el agua en el medio ambiente? El agua es un ciclo, no tiene principio ni tiene fin. Lo vemos alterado, este ciclo lo vemos alterado. ¿Sí? Pero la forma básica del movimiento del agua pues es esta. Donde ustedes quieran empezar. ¿Sí? Donde ustedes quieran empezar. Podemos empezar aquí, en los océanos. Sucede que por radiación solar se evapora, se mueve en forma de vapor de agua, se almacena en las nubes y puede precipitarse en forma de lluvia o en forma de nieve se puede acumular. Luego, acá hay un fenómeno interesante que puede pasar del estado sólido al estado gaseoso, y eso lo llamamos sublimación. Es decir, seguramente aquí tal vez es común ahorita en esta sección que tenemos presencia de melanina, ¿sí? O calina, nosotros decimos calina. ¿Por qué? Pues porque el vapor de agua que está, o sea, podemos ver un lago y a lo mejor el vapor de agua está ahí arriba. Bueno, en el caso de la nieve puede suceder exactamente lo mismo. O cuando sacamos un hielo del congelador, vemos como que hay un vaporcito. No hay un paso, el paso normal sería sólido a líquido y líquido a gas. Lo que sucede aquí es que desde el sólido está pasando a gaseoso y eso lo vamos a llamar sublimación. Luego, una parte del agua que se precipita va a escorrer, o sea, se va a escurrir dentro del medio físico. ¿En qué forma? En forma de ríos, ¿sí? En forma de carpas. Lo que cuando un río llega al mar, bueno, pues aquí vuelve el ciclo, pero se puede almacenar dentro de un lago o se puede infiltrar hacia el subsuelo. Y entonces a esto nosotros le vamos a llamar recarga. Y podemos encontrar almacenamientos de agua subterránea, o también puede suceder que el agua se mueva subsuperficialmente. ¿Qué es esto de subsuperficialmente? Digamos que si esto es la tierra, cae el agua acá, se puede mover de acuerdo a las condiciones geográficas. Muy bien, bueno, entonces pero ahora este ciclo lo hemos modificado, lo hemos alterado con las actividades humanas, y entonces vamos a encontrar que no solo, o sea, no es tan sencillo como parece aquí, sino que esta agua, pues, la podemos usar para sistemas de pastoreo, la podemos utilizar para riego agrícola, o la podemos utilizar en el uso industrial, en las ciudades. Entonces, digamos que esta es una nueva forma de entender qué es lo que está sucediendo con el agua en el medio ambiente. ¿Sí? Ahora bien, y aquí viene lo importante, ¿cómo gestiono el agua? ¿Sí? O sea, ¿en dónde me voy a enfocar para manejar el agua? ¿Cómo les gustaría que se manejara el agua? Nada más, por ejemplo, aquí, en el uso agrícola y ya. O, por ejemplo, acá en las industrias, que toman el agua, la transforman y la regresan los desechos. Bueno, precisamente algo que se conoce en el medio para manejar el agua se llama gestión por cuencas. Por cuencas, así se llama, gestión por cuencas. Esto sería una cuenca. Esto sería una cuenca. ¿Sí?
Una cuenca está conformada por precisamente las montañas, los valles y el descubrimiento. Entonces, todo lo que cae aquí, por ejemplo, si cae lluvia de este lado, ¿hacia dónde se iría? Por principio físico. Si cae arriba de la montaña, ¿hacia dónde se va? Hacia el río. Y del río escurre hacia el mar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que empezar a hacer? Entender que el agua en el medio físico se debe de administrar por cuenca. Ahorita lo vamos a entender. ¿Sí? Entonces, una cuenca es una superficie territorial cuyos límites están definidos por las cotas de las montañas. Esto es como si pusiéramos una olla, ¿no? Entonces las montañas serían las paredes, y si nosotros le regamos adentro de la olla, todo lo que cae de las paredes, ¿qué va a hacer? Va a escurrir hacia el fondo de la olla. ¿Sí? Entonces eso, una olla sería una cuenca. ¿Okay? Bueno, entonces ahí vamos a empezar por ahí. Ahora bien, en el caso del agua en México, pues tenemos una peculiaridad. En el norte solamente tenemos el 33% del agua, y en el sureste tenemos el 67% del agua. O sea, nosotros fuimos agraciados con el agua. De repente nos da la loquera que queremos pagar a los organismos operadores que quieren tomar agua y pasarlo de un río a otro río, ¿sí? Porque nos quedamos sin agua. O sea, en nuestro sensato caso tendría que ser o sea, que nos quedemos sin agua, ¿sí? Pero sucede. O sea, es algo. O sea, imagínense vivir en el norte. Bueno, aquí están todo el conjunto de ríos, y podemos ver aquí los que a la mano tenemos, que es el río Jamapa, el río La Antigua, el río Papagayo, que son los que más están en la zona central, en donde nosotros estamos asentados. Y bueno, en este caso, el agua dulce, la disponibilidad de agua dulce en México, se han hecho estimaciones en 1960, por persona teníamos acceso a 10.000 metros cúbicos. 10.000 metros cúbicos por año en 1960. Imagínense 10.000 metros cúbicos. Un metro cúbico son 1.000 litros. ¿Sí? Entonces, multiplique 10.000 por 1.000. ¿No? Esos son los millones de litros que tenemos disponibles por año. Bueno, ¿qué sucedió? Que fíjense qué va sucediendo. Que la disponibilidad ha ido bajando, y se espera que para el 2030 solamente tengamos disponibles 3.000 metros cúbicos por persona. ¿Okay? Pero de esa agua disponible, ¿a dónde la estamos utilizando? El 76% la utiliza el agro, los sistemas agrícolas y pecuarios. El 14.5% es para abastecimiento de agua en nuestros hogares. Se utiliza agua para generar electricidad, y un 4% lo utiliza la industria. Entonces, ¿en dónde está el problema del abastecimiento? ¿En dónde creen que está el problema del abastecimiento? Principalmente. ¿En dónde creen? Del uso del agua en México, ¿a dónde creen que debiéramos centrarnos o enfocarnos? Aquí no. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente el agua que utilizan en el agro pues está sobreexplotada. Y aparte de sobreexplotada, mal manejada. Ya más adelante lo voy a decir quién tiene la culpa, pero no lo digo. Si nosotros le sumamos la parte del uso y la disponibilidad,
y le agregamos cómo nos hemos movido como población. O sea, antes más o menos estaba la relación entre la gente que vivía en el campo y la gente que vivía en la ciudad de esa, era como 50-50, hace más de 50 años. Hoy la relación es 80-20. ¿Qué está haciendo la gente? Se está yendo a los centros urbanos. Al irse a centros urbanos, por necesidad, pues se requiere más agua para los centros urbanos y, bueno, vienen algunos problemas ahí acompañados. Entonces podemos encontrar ahí un conjunto de centros urbanos en todo el país que consumen mucha agua. Y aquí está lo que les decía, esta es en el 2020 la disponibilidad. ¿Sí? Nosotros estamos pues, de cierta forma en la gloria. Tenemos 10.878 metros cúbicos por habitante por año, y en el norte, el centro y el oeste 1.528. En promedio son 3.600. Ese es el promedio. Y bueno, aquí ya los voy llevando hacia entender cómo se administra el agua en México. El agua en México la administra la Comisión Nacional del Agua, y la Comisión Nacional del Agua divide al país en 13 regiones hidrológicas. Y ahorita vamos a entender esa parte. ¿Sí? Y bueno, aquí está lo que les decía, ¿no? ¿Quién es el que consume más agua? Eso es más o menos el volumen de agua concesionada. Volumen de agua concesionado. Es decir, como el que da permiso de extraer el agua es con agua, o sea, yo te doy permiso para que extraigas el agua. ¿De dónde? Puede ser del subsuelo, o puede ser del río, o puede ser de un embalse que ya haya construido con agua. Entonces te doy un permiso de extracción, así se llama, permisos de extracción. ¿Sí? Bueno, esto es lo que reporta la Comisión Nacional del Agua. 89.6 o 89.600 hectómetros cúbicos. Un hectómetro cúbico es 1 millón de metros cúbicos. ¿Sí? Eso es un hectómetro cúbico. ¿Sí? Bueno, eso es lo que reporta la Conagua. Ojo. Dice, los porcentajes no incluyen el volumen real del uso, ya que existen tomas clandestinas, pozos abiertos por usuarios individuales o empresas que extraen el agua, sin contar con los permisos correspondientes. ¿Les suena o no les suena? ¿Han visto un pozo ahí clandestino por ahí? Muchos. ¿Sí? Muchos. Ok. Entonces, ahora fíjense, vamos a ver esta parte. ¿Cuánto consumimos de agua si nos comparamos con otros países? ¿Sí? Por ejemplo, estos son litros promedio de agua consumidos por persona en un país, y en la Ciudad de México en particular, esto es lo que están consumiendo de agua por persona: 366 litros por persona al día. ¿Cuánto consumen ustedes de agua al día? No, pero para todo lo que hacen. ¿Ya lo han dimensionado? O sea, para bañarse, para lavar la ropa, para todas las actividades. ¿Lo han dimensionado alguna vez? Lavarse las manos, bañarse, todos los días. A ver, no se ven en 5 días aquí. ¿Verdad? No. Ok. Entonces, esto es en la Ciudad de México, ¿sí? Pero este es el nivel de consumo de agua. Y podemos encontrar, por ejemplo, bueno, hay un estudio que dice que cada hogar consume 82 garrafones de agua anualmente en promedio. Eso, pónganlo en dinero. 82 garrafones de 50 pesos. Cuando se supone que en el recibo estamos pagando agua potable y alcantarillado. ¿Qué les dice? Agua potable. Potable. ¿Qué es el agua potable? No. Que se puede tomar. Ese es
el agua potable? ¿Ustedes toman de la llave? ¿Por qué? Si estamos hablando de agua potable. ¿Y cómo saben que no es potable? Si toman de la llave y le hace daño, claro, pero no es de la red de tu lado. Ah, ok, de la red. Muy bien. Pero del pozo. Ok, ok. Muy bien. No, pues pues bueno, mientras no nos haga daño, quiere decir que puede seguir haciéndolo, ¿no? Puede seguir haciéndolo. Pero a ver, ¿cuántos de ustedes toman agua de la llave? Ok. Eso es lo que nos decía la abuelita, hay que hervirla, ¿no? Vamos a hervir el agua, ¿ok? Muy bien, bueno. Entonces, ahí está la pregunta. De acuerdo con la ONU dice que hay un consumo mínimo per cápita. Mínimo per cápita. ¿Cuánto creen que se necesite de agua para cubrir esas necesidades básicas? Imagínense que estén viviendo, no sé, en el África Central. ¿Cuánto necesitarían de agua allí? ¿En función de qué dirían? De saber un tema de la qué, es decir, de la disponibilidad. ¿No? Si, por ejemplo, en promedio, a nivel nacional tenemos una disponibilidad de 3.300 metros cúbicos por año, pues simplemente vamos a multiplicar 3.300 por 1.000, son 3.300.000, ¿no? Dividido entre 365, entonces ese sería nuestra agua disponible por persona al día, ¿no? Así dividimos, Jorge, ¿me ayudas? Ya veo que estás haciendo números, cuentas y números. 3.300 por 1.000 dividido entre 365. Eso es lo que tendríamos disponible de agua en México por persona. 9.000 litros. No, por día. En México. Ese es el promedio. En el sureste estamos sobrados, ¿no? Arriba de 10.000. ¿Sí? Pero acá, o sea, la ONU nos marca un lineamiento, nos dice, no puedes vivir con menos de esta cantidad. O sea, aquí tenemos 9.000 litros, en México tenemos 9.000 litros diarios. O sea, 9 kilómetros de mil diarios. ¿Con cuánto creen que se pueda vivir? ¿Cuánto les gusta? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué 20 litros? ¿Qué es lo mínimo necesario? Ya vimos de qué estamos compuestos, ¿no? Como organismo. Y que necesitamos agua para el funcionamiento de nuestros sistemas biológicos. Entonces, ¿cuál es la recomendación diaria de ingesta de agua? ¿Cuánto tenemos que tomar de agua diario? 2 litros, ¿no? Mínimo. Pero también, máximo no podemos tomar más de 4. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar en ese rango, entre 2 y 4 litros de agua. Pero hacemos un excedente. ¿Sí? Probablemente sí. Pero fíjense una cosa, ahí voy. Qué bueno, observación. O sea, ¿qué sucede si tomamos de más agua? Sin necesitarla. ¿Qué sucede? Hacemos trabajar a los riñones. ¿Qué función tienen los riñones? ¿Sí?
y eso hace que nos arrastre algunas sales, ¿no? Perdamos sales. Las sales tienen una función en el organismo. Pueden atrapar algunas moléculas de oxígeno, pueden atrapar algunas otras moléculas que nos hacen daño y las arrastran hacia los riñones. Entonces, si no tuviésemos sales en la sangre, ¿no? Sería muy riesgoso para nosotros. Entonces tiene que haber un equilibrio, en el que es. Entonces dice, si hacemos ejercicio, ¿qué pasa cuando hacemos ejercicio? Lo que estamos haciendo es expulsar sudor, estamos perdiendo líquidos y tenemos que reponer esos líquidos. Entonces, bueno, ese es el límite. O sea, de 20, cuando menos 2 son para beber. El resto tendría que ser para las otras funciones, ¿no? Para lavar, para bañarnos. Entonces, bueno, pero ese es el mínimo, ¿eh? Ese es el mínimo. ¿Ok? Muy bien, bueno. Claro. Eso se llama el agua virtual y ahorita lo vamos a calcular. ¿Sí? Ese es el agua virtual. Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que está ahí. Miren, entonces acá vemos dentro del balance que se hace entre lo que llueve, lo que hay de agua, lo que hay en el subsuelo, lo que hay embalsado, lo que se extrae y lo que se utiliza, pues hay es como una caja, ¿no? Una caja de dinero. Si la lluvia es el dinero, entonces si metemos mucha lluvia, pues vamos a tener mucho dinero en la caja. Pero si de repente me dice, pues, yo quiero 50 de agua y yo quiero en Boca del Río 200 de agua y todos quieren agua, ¿qué es que se da la caja? Se vacía, se queda así. Entonces estamos hablando acá de algo que se le llama la disponibilidad del agua en función del ciclo, de todo el ciclo hidrológico. Y bueno, acá ya vemos que existen problemas en acuíferos en todo el país. Los que están en rojo, todos los que ustedes ven en rojo es el 2019, el 2020, son acuíferos que ya no te dan permiso de sacar el agua. ¿Sí? No tienen disponibilidad, ¿cierto? Es correcto. Muy bien, qué bueno que lo dices, qué bueno que lo dices. Es correcto. Esto se hace con base en un histórico. Históricamente con agua da permiso para extraer el agua, ¿sí? Y lo que sucede es que con base en las ecuaciones de recarga de agua, te dicen, no, ¿sabes qué? Ya no te puedo dar permiso de extracción. Y ustedes lo saben, los que están en el campo lo saben. Oye, quiero un pozo, sí, pero hay que sacar permiso. Y te dicen, no, prácticamente en esta zona es imposible. Y está, hoy se llama veda de agua. Está vedada el agua, no te pueden dar permiso para extraer el agua, ¿sí? Un nuevo permiso. Tienes que hablar con alguien que tenga permiso de extracción y decirle, oye, ¿me vendes agua? O me puedes pasar agua, o me lavado, cuestiones así que se hacen en acuerdos, ¿sí? O podemos ver algún ayuntamiento que diga, mira, este tiene como agua de más que no está ocupando, me puede vender. ¿Por qué? Porque eso es una facultad de la Comisión Nacional del Agua en que se puedan establecer ese tipo de acuerdos. ¿Sí? Algunos son por debajo del agua. Muy bien, bueno, entonces, ahora, fíjense, es disponibilidad. ¿Sí? Disponibilidad. Con disponibilidad, sin disponibilidad del agua. O sea, si yo quisiera poner una empresa que
que va a utilizar agua, ¿a dónde la pondría? ¿En lo rojo o en lo verde? En lo verde. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Pero, de acuerdo con agua, estos son los acuíferos que están sobreexplotados. O sea, no nada más es que estén explotados, están sobreexplotados. O sea, hay un riesgo mayor. Aquí de plano, en estos de plano, ni pedir agua de más de la que ya está. ¿Sí? Analizamos unos casos, por ejemplo, en Guanajuato, que es en la zona del Bajío. Hay quienes se dedican a analizar la edad del agua, y eso lo vamos a platicar un poco más adelante. ¿Qué es esto de la edad del agua? Cuando el agua se empieza a infiltrar, cuando el agua se empieza a ir hacia el subsuelo y llegar hasta los mantos, entonces le toma un tiempo, ya se mueve por todo el suelo. Nosotros lo hemos oído, pero hay muchos resquicios dentro del suelo, y se empieza a mover hasta llegar a un acuífero, a un pinado. Y entonces ese acuífero al final, bueno, podemos medir qué edad tiene el agua, o sea, qué tiempo llegó desde el nivel del suelo hasta el acuífero. Entonces podemos encontrar por debajo del agua algunas bolsas, por debajo del suelo, perdón, algunas bolsas de agua, y podemos encontrar una bolsa aquí, una bolsa a lo mejor más abajo y otra bolsa más abajo. Bueno, entonces, por ejemplo, Guanajuato ya se acabó el agua de 150 años. O sea, agua que tomó 150 años en llegar a ese planeta. Ese es un poco el riesgo. Muy bien. Ahora, si nos vamos a términos de calidad, la Conagua evalúa la calidad del agua y un criterio para decir si el agua es de buena o de mala calidad es la presencia de coliformes fecales, o sea, se deja aquí en el agua. Y el contenido de coliformes fecales en el agua ya la vuelve no potable. Entonces aquí podemos analizar, fíjense, el monitoreo 2019 y el monitoreo 2020. Los sitios en rojo son fuertemente contaminados, en naranjita contaminada, y en amarillo son aceptables. Vean la calidad del agua de los ríos y de los puntos donde se encuentran. Como haríamos agua. Qué paradoja, ¿no? O sea, tenemos agua, pero ¿qué? Tenemos agua, pero agua contaminada. Ese es un problema, ¿no? Nosotros en el 2017 hicimos un estudio aquí en Huatusco, que pues, a pesar de ser es una ciudad de menos de 50,000 habitantes, que tiene muchas localidades rurales, nos fuimos hasta los manantiales y encontramos coliformes fecales. O sea, dices, ¿de dónde sale? Pues de una colonia que probablemente tiene una descarga y llega hasta esta manera. ¿Sucede? Sí, sí sucede. Bueno, les voy a platicar del acuífero de Veracruz, porque aquí estamos. ¿Sí? El acuífero de Veracruz es está delimitado por la costera de Veracruz, y acá está Veracruz, Boca del Río, y toda la zona central, es Manipalo, Paso de Ovejas, Soledad de Doblado, algunos municipios como Mapa, cerca de la montaña. Y bueno, esta es la superficie aproximada, son 359 kilómetros. Estas líneas que ustedes ven aquí, estas líneas se llaman cocas. Cocas. Sí, cocas. No, espérame, les platico. Esta línea, por ejemplo, si alcanzan a ver esta línea, acá dice que, ¿no se ve? ¿No ven? Ahí dice 3, aquí dice 5, aquí dice 10, acá 20, 30, 50, 70, 90. ¿Qué son esas cocas? ¿Qué son? Es el agua, o sea, la profundidad a donde encontramos agua subterránea. O sea, ¿qué es esto? Que muy cercano al mar, a 3 metros encontramos agua. Es decir, nosotros somos un pozo, a los 3 metros podemos encontrar agua. ¿Sí? Y entonces, si nos vamos moviendo hacia acá,
pues encontramos agua a 5, a 10, entre 10 y 20 metros, y podemos perforar pozos. Aquí en esta zona podemos encontrar pozos de 15 metros. ¿Alguien que esté en pozo? ¿A cuántos metros? 15. Está aquí cerca. 15 metros, aquí está. Está entre esta zona y esta zona. Entonces, estas zonas es, pues realmente, imagínense, perforar 90 metros, ¿no? ¿Saben cuánto cuesta perforar un metro? ¿Cuánto? Un metro perforar 7.500. ¿Más o menos eso les cobra? ¿Cuánto? 500 pesos por metro. Ok, pero yo sí te voy más como a 7.500. Imagínense perforar un pozo de 90 metros, ¿cuánto cuesta? Si lo costeamos. Entonces eso, bueno, ahorita les voy a comentar esa parte. ¿Sí? Aquí está lo que les decía de la cuenca. La cuenca está delimitada, es como una hojita, y aquí están los descubrimientos. Y aquí está el punto de control, que es la salida, donde medimos el caudal, donde medimos cuánta agua escurre. ¿Sí? Entonces, en este punto, acá está lo que llueve, lo que entra. Esta es la línea divisoria de las montañas, de todo ocurre, se va a hacer el punto de control. Entonces, ¿qué tenemos que medir? ¿Cuánto llueve? ¿Qué caudal tiene el agua? ¿Cuánto hay abajo del agua? Y eso es bien interesante. Ahorita que lleguemos allí para el manejo del agua en la agricultura, este concepto, grábenselo, de aquí en adelante, se llama evapotranspiración. Evapotranspiración. ¿Sí? Es muy importante ese concepto para el manejo del agua en la agricultura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor hoy llovió, el agua está en el suelo, pero por condiciones climáticas, ¿qué va a suceder? Se va a evaporar, se evapora del suelo. Entonces eso se llama evaporación. ¿Sí? Y sucede, o sea, un charco que está ahí muchos días, al cabo de 4 o 5 días que no llueva, pues ya se evaporó todo. ¿A dónde se fue el agua? Pues todo se evaporó por cuestiones climáticas. Bien. Entonces, tenemos que medir todas estas variables para poder hacer un balance, o sea, para poder decir si una cuenca o un acuífero está sobreexplotado, explotado o no explotado. ¿Bien? Tenemos que calcular, o sea, eso lo hace con agua, eso lo hace de parte técnica. Y ahí está lo que yo les decía, ¿no? Todas las variables. Bien, ¿qué sucede con el agua? El agua, una parte se evapora y otra parte se transpira por las plantas. Eso es bien interesante. O sea, las plantas tienen un mecanismo de transpiración, así como nosotros. ¿Qué sucede con el agua? Con el agua pasa por toda la planta y la vuelve a sacar. La transpira. ¿Sí? Entonces, bueno, hay una norma para calcular acá está muy interesante, fíjense. O sea, es decir, la disponibilidad media anual de agua en el acuífero de Veracruz en el 2020 era de menos 13.61 hectómetros cúbicos por año. Menos 13 en el 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que es un acuífero explotado. ¿Sí? Y después, en el segundo reporte que hicieron a principios de este año, de 2024, fíjense, la recarga, o sea, la lluvia, la descarga natural comprometida, los permisos que ya tenían, la extracción de aguas subterráneas, si hacemos la diferencia, nos va a quedar menos 13. En el 2024 es la misma recarga, o sea, llueve lo mismo, la descarga ya tenían permisos de extracción, pero hubo extracción de aguas subterráneas. Los pozos. O sea, fíjense, se incrementó la extracción en 4 años. Y aquí está la disponibilidad media anual. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que provoca
provoca cuando nosotros explotamos una acuífero con este tipo de problemas. Empezamos primero con sequías, periodos de tiempo en donde deja de llover y entonces eso le vamos a llamar una sequía. ¿Sí? Pero cuando esas sequías se vuelven permanentes, entonces empiezan los procesos de desertificación. ¿Sí? Y esto le pueden dar un ojito a la página de Conagua, al monitor de sequía en México. Esta es la sequía en el 15 de junio. ¿Sí? ¿Cómo estaba la sequía? ¿No? Y ellos tienen estos criterios: anormalmente seco, lo amarillo; sequía moderada; sequía severa, lo naranja; sequía extrema, en rojo; sequía excepcional y sin sequía. Miren, nada más sin sequía, pues casi estamos muy expuestos a fenómenos de sequía, muy expuestos. Y particularmente este año, si se dieron cuenta, y el año pasado, tuvimos algunos fenómenos que llaman muy prolongados de sequía. Acá registramos en mayo, registramos temperaturas de 43 grados a la sombra, con sensaciones térmicas de 56 grados. Puede ser, es que ahorita más adelante les voy a comentar el caso específico de esta zona, que es bien interesante. Esta zona es bien interesante. ¿Y qué efectos tiene? Bueno, provoca, o sea, un conjunto de sequías va a provocar algo que nosotros llamamos el estrés hídrico. Y el estrés hídrico, lo que va a suceder aquí es que empezamos por conflictuarnos con el acceso al agua. Y ese conflicto, el estrés puede deberse a que se redujeron las precipitaciones, se sobreexplotaron los acuíferos, o que está contaminado. Y hay, o sea, las previsiones de estrés hídrico en todo el mundo no son nada halagadoras. Quiero decir, para que sigamos en este ritmo de consumo de agua, de sobreexplotación de acuíferos, pues nos va a llevar a precisamente tener estos periodos de estrés hídrico. Entonces aquí nosotros somos un país proyectado con un alto estrés hídrico hacia el 2050 por el manejo que le estamos dando al agua. ¿Sí? Ok. ¿Y dónde se observan estos efectos? Bueno, pues en la región norte, en la de Bajío y en la centro. Principalmente estas regiones son las que tienen estos problemas de sequía, estas regiones. Les digo, más adelante les voy a mostrar el caso de esta zona, que en particular, pareciera que ni es Veracruz por todas las sequías que se pasan, esas sequías anormales, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio para que se despierten un poquito. Vamos a darle 15 minutos, por favor. Júntense con 4 personas. Vamos a discutir esta parte. Yo lo que quiero es que ustedes hagan una discusión muy cortita, de 4 personas, que se imaginen un escenario donde el agua escasea drásticamente. Imagínense un escenario donde el agua escasea drásticamente. ¿Sí? Discútanlo y lo hacemos muy sencillo. Muy sencillo. Les va a gustar la conclusión. ¿Vale? Pues entonces nos juntamos como ustedes quieren, así por zonas. 3, 4, los 3, 4. Si quieren, aquí ustedes 4, acá y aquí, una discusión muy breve. Ya después de esto hacemos pausa para el primer capítulo. Nos despertamos. ¿Sí?
imagínense 4 o 5 personas. No, no, o sea, no. Sí, la cuestión es que discutan de esta parte, ¿no? Imagínense un escenario en Veracruz donde no exista agua. Imagínense un escenario en Veracruz. Piensen qué pasaría si se quedan sin agua, si dejara de llover, ¿qué les pasaría a ustedes? A la casa. Ustedes discútanlo ahí, discútanlo ahí. ¿Listo? 2 minutos más. Está muy bien.
¿Listos? Un vocero. Aquí es una vocera. Por favor, compártenos su experiencia. ¿Qué platicaron? Platíquenos, a ver. Bueno, aquí entre mis compañeras hablamos pues, del caso que estamos explicando y comentamos que una de las alternativas más importantes como para esta problemática es la transmisión de lluvia. Durante los últimos días hemos observado que pues, ha caído lluvia, ¿no? Relativamente como antes, pues eran muy escasas, ¿no? Y a veces le tomamos esa menor importancia de no tratar la lluvia. Yo, por ejemplo, hace unos días estaba sin agua en la zona de San Juan y dije, no, pues es hora de sacar el campo, ¿no? Para aprovechar las lluvias. Otra cuestión, mencionábamos sobre cerrar árboles mediano, rápido y pues en la zona de pastoreo de los animales, ¿no? Hace un curso pasado hablamos sobre la regenerativa, ¿no? Entonces una de las alternativas es sembrar árboles. Claro, los árboles serían adecuados a la zona, que sean que se adapten más que nada, porque pues hay árboles que en sí absorben mucha agua, también tenemos que conocer de árboles. Otra cuestión sería pues el uso adecuado del agua, ¿no? De repente a veces pensamos que por ser uno de los usos básicos del agua, pues nos tomamos la oportunidad o no sé, de malgastarla, ¿no? Otra cuestión, estábamos hablando de exactamente, si nos quedamos sin agua, pues en efecto, pues o sea, hubiera un problema, ¿no? De nuestros animales, de nosotros mismos, ¿no? Y sería muy difícil vivir aquí en ese lugar. Y pues el hecho de irnos a otro lugar pues sería muy complejo, ¿no? Porque te abandonas, exactamente una migración. No sé, ¿no? Muy bien, gracias. Un aplauso. A ver, aquí, el team. El team Firenze. ¿Cómo imaginar su escenario? ¿Qué pensamos de ese? La reflexión es de que sería quedarnos sin agua casi el fin del mundo, porque todo ser viviente, si no tenemos agua, no hay vida. La experiencia que nosotros, la gente del campo, vivimos con la seca pasada, fue una cosa muy dura. La temperatura es tan grande, los pastos se perdieron en parte de agua es más escasa. Entonces necesitamos apoyo de nuestro gobierno, porque ahorita ahí yo tuve una experiencia de que vi como un relleno sanitario donde unos hoyos completamente grandes, y le pusieron plásticos abajo, y era el ver solamente lo que lo vimos, qué lagunas. Desgraciadamente la mano del hombre somos tan destructivos que se empezaron a robar cosas de plástico y toda esa maravilla que desapareció. Pero sí se puede hacer, y usar esa tecnología para guardar ese tipo de, porque ahorita lo estamos viendo. Hubo mucha escasez de agua. Yo ahí preguntaba usted del pozo, yo estoy con un pozo de
algún escenario que pasaría, sobre todo, es que disminuiría la producción agrícola, disminuiría la producción de frutas, verduras, también incrementaría el precio del agua para las personas que tienen reservas de poder por venderlas para conseguir dinero y pues subiría demasiado el precio y el cambio ahora con los todos incrementaría el interés sobre el precio del agua y pues subiría hay que abarcar muchos temas como aquí estamos hablando, que abarca mucho el estrés hídrico. Aquí principalmente, como ya sabemos y se ve, empezaríamos, obviamente de ahí se desglosaría lo que es el cuerpo humano, porque pues dependemos del agua. Es como que se han quedado sin agua o sin una razón de agua, es como que no sé qué hacemos y de dónde vamos a sacar agua y pues obviamente desde ahí empezaría nuestra salud. De ahí es como que, ok, nuestros alimentos dependen mucho del agua, muy independiente de que es la composta y demás, desde ahí empieza, desde un punto muy importante. Entonces, obviamente, ahí es de que la salud, el cultivo, obviamente va desarrollándose con el tema de la agricultura, todo el tema de la ganadería y demás. Aquí entraría como una solución muy efectiva y óptima, que es el sistema de captación de agua pluvial, que viene siendo como que mejorando la infraestructura, viendo de manera óptima cómo podemos capturar el agua para de ahí tratarla y que nosotros podamos utilizarla pues ya en nuestras casas, uso cotidiano, ¿no? Y de ahí es como que, ok, nosotros podamos beber, porque pues sí, el agua sube, pero nosotros no sabemos cómo usarla, cómo de manera consciente poder tratarla. Entonces, principalmente, si no aprendemos a hacer las cosas, las actividades con lo que es el agua, no vamos a encontrar una solución óptima mediante nuestra vida que somos uso cotidiano. Como sabemos, el agua se está gastando, es un tema muy crítico, entonces aquí como tal empezaría con lo que es las fuentes, ¿no? Que desde la fuente hidrológica que empezaríamos como que de dónde viene el agua y qué pasaría si el agua escasea y si falta, qué es lo que podríamos hacer, o sea, soluciones óptimas, ¿no? Entonces aquí un equipo como pues ya mencionó mi compañera, como tal sería el precio del agua, ya seguiría nuestra salud y de ahí seguiría la contaminación. Como saben, por ejemplo, algunos que tienen animales, saben que pues toman agua, obviamente, y si llegan a tomar agua contaminada, ¿qué pasa? Se mueren. Y o sea, si no llegamos a saber y nosotros los consumimos, nos vamos a enfermar. Entonces es como que un uso óptimo del agua pluvial para que nosotros podamos consumirla y de ahí poder usarla entre otros tipos de actividades. Nada más quería hacer un comentario que también lo mencionamos aquí es cómo poder gestionar esta agua, ya que en nuestro país y yo creo que en otras partes del mundo tenemos 6 meses de sequía, 6 meses que escasea mucho el agua y tenemos 6 meses que abunda, que estamos inundados, ¿no? Como es el caso de estos días pasados, ¿no? Entonces aquí el enfoque acertado que han dado ya las compañeras aquí también es cómo gestionar el agua, ¿no? ¿Qué hacemos con esa agua? ¿Cómo utilizar esa agua que se está desperdiciando para poderla utilizar en periodos? Existen muchas alternativas, como lo mencionaba, sembrar árboles, captar agua de lluvia y demás, ¿no? Yo creo que la solución iba por ahí, ¿no? Ustedes concluyan. Esta pequeña primera conclusión. Reflexionando sobre la escasez de agua, pues en primer lugar vimos, como equipo, decían que el que tiene pozo va a empezar a utilizar como primer punto un pozo. Escaseando el agua del pozo, probablemente vaya a haber también nuevos clandestinos, del pozo, del agua. Va a empezar a generar un problema social, aunado a que vamos a tener problemas con muerte de animales, cerca de las plantas, de los árboles, de todo. No vamos a tener frutas, no vamos a tener
vamos a ir poco a poco. Entonces, en ese momento vamos a reflexionar. Hubiéramos sembrado árboles, hubiéramos eso, pero si llegamos a ese punto de que hubiéramos, creo que todavía estamos en el momento de poder hacer algo. Muy bien, muchas gracias. Lo que sí es cierto, creo, para nosotros es que o sea, en ningún punto de nuestra cabeza creo que nos cabe el que nos quedemos sin agua, ¿sí o no? O sea, porque toda la vida hemos tenido el agua. Eso es algo que quiero que ese chip lo tiremos. O sea, tenemos que entender qué sucedería si no tuviéramos agua. Nosotros somos muy bendecidos con ese recurso en esta zona de la cabeza. Pero hay zonas donde diga, sin agua. Y bueno, mira, aquí, en su caso, como ahorita tenemos agua, pero ya en tiempo de sequía, pues, el agua que corre ahí por ya por la empresa, para poder componer el agua, o sea, de si no hay que tratarla, tratamiento, pues, porque el río Cagán, ahora sí, ya no podemos ir al río. Anoche, ¿verdad? Si el agua era muy lluvia, muy roja, pues sí, así color puro, la verdad es que una realidad antes, no recuerdo todavía, para el pequeño, y ahí la daba un agua para probar la rana de abajo, ya se quedaba por ahí, pero o sea, no había idea, como dicen las personas normales, de poder reaccionar y hacer algo, pues. Muchas veces nosotros mismos echamos la